También la noticia del día tiene que ver con la circulación comunitaria de la variante Manaos, sobre todo allí en Capital Federal, mientras se están evaluando algunas medidas, las provincias con autonomía, se conoció la cantidad de actas que se elaboraron por infracciones a la emergencia sanitaria. Primero hubo un decreto nacional y después la provincia termina adhiriendo con una ley provincial. Bueno, de julio, 27 de julio del año pasado a esta semana se elaboraron en toda la provincia de Córdoba 50.118 actas por infracciones, la gran mayoría de ellas por no llevar tapaboca o barbijo, como quieran decirle, o el tipo de cobertor que sea. 29.329 infracciones se detectaron en la capital y otras 20.789 en el interior. Además de las que tienen que ver con las medidas sanitarias individuales, también infracciones respecto de los protocolos a cumplir en actividades específicas. Bueno, este tipo de infracción también se detectó y mucho. ¿Qué tipo de delito significa infringir esta emergencia sanitaria y la ley provincial? ¿Efectivamente se están llevando a cabo y se están cumpliendo sanciones? Bueno, de esto vamos a hablar con el doctor Enrique Novo, quien es abogado constitucionalista, y a él lo convocamos para hablar de esta información que es oficial. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Muy bien por acá, muchísimas gracias por la predisposición. Bueno, y el objetivo es poder hablar un poco sobre este dato que trascendió: 50.000 actas por infracción a la emergencia sanitaria de julio al día de la fecha. ¿Le parece un número importante? ¿Son pocas las infracciones para la provincia? ¿Cómo lo ve a este dato? Yo soy en este sentido más optimista. Creo que para la cantidad de habitantes que tenemos, si vamos a contar todos los meses que duró que viene durando la pandemia y desde la aplicación de la ley 10.072, que es la ley que fija estas contravenciones y estas multas a la que usted se refiere, soy optimista en el sentido de que no es tanto. Si tomamos en cuenta la cantidad de habitantes, es un poco más del 1%, tomado todos estos meses. Obviamente que no hay que cesar en el control, ni hay que cesar tampoco en la autofiscalización para poder respetar las normas sanitarias, pero teniendo en cuenta lo difícil que es controlar a una sociedad toda en conductas tan restrictivas, no me parece un dato negativo la cantidad de actas labradas. Sí, es un llamado de atención para no cesar en el control, pero no me parece que el dato sea tan relevante desde el punto de vista negativo, teniendo en cuenta que tenemos 3.700.000 habitantes y las medidas son tan variadas, las medidas restrictivas son tan diferentes, y que la gente no las ha conocido de manera directa a todas, porque el mecanismo de difusión no ha sido tan claro y tan vertical, porque tenemos normas nacionales, tenemos normas provinciales y tenemos normas municipales. Estas refieren a normas provinciales, más precisamente, porque hay un federalismo poco claro en materia de salud, por lo que, en lo que a mí respecta, me parece que las autoridades van en buen camino y la sociedad se ha comportado medianamente bien, teniendo en cuenta, obviamente, la situación desesperante desde lo económico, desde lo social, y a mí me alienta a creer que vamos a seguir comportándonos bien como sociedad, sin perjuicio, reitero, de que no deben cesar el tema de los controles, porque si se afloja esa situación, teniendo en cuenta el año pesado que llevamos, probablemente podría el día de mañana transformarse en un desmadre. Hoy no. Bien, consultarle, de un tiempo a esta parte venimos hablando, sobre todo en el verano y con el anuncio de la vacuna, de cierto relajamiento de algunos sectores de la sociedad. Para dejar en claro, para poner blanco sobre negro, ¿qué significa ser infractor a una emergencia sanitaria? ¿Cómo qué delito tipifica, doctor? Bueno, muy bien, es buena la pregunta. Cuando hay una vulneración de normas municipales, estamos hablando de un infractor de contravención de carácter local.
local, municipal. Si estamos hablando de normas provinciales, como la 10.072 y todos los protocolos del COE provincial, estamos haciendo referencia a contravenciones provinciales. Es decir, quien infringe no está cometiendo un delito, sino está infringiendo una norma que fija una conducta a seguir y su violación es una contravención. Por eso, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, lo que se impone ante la sanción de la norma que obliga a una conducta, ante la violación de una norma que obliga a una conducta, es una multa o una sanción administrativa. Bien. Si en cambio se iniciaran como consecuencia de estas conductas o de otras, además, una denuncia penal y el fiscal, a consecuencia de esa denuncia, inicia una acción penal, estamos hablando del fiscal de instrucción, ya vamos a estar haciéndonos referencia a dos artículos del Código Penal que han sido muy nombrados durante la pandemia. El artículo 205, que se refiere a un delito que infringe o que trata de, el delito hace referencia a una conducta que está tipificada a los fines de proteger la salud pública. En cambio, el 239 hace referencia a una conducta que está tipificada para proteger a la administración pública. En el primer caso, cuando uno comete una conducta que puede traer peligro en la propagación de una infección, y tiene hasta 2 años de prisión. Y en el segundo caso, en la cuestión administrativa, estamos haciéndonos referencia a un delito que tiene una pena de hasta 1 año de prisión y se refiere a cuando uno no cumple con las órdenes que puede dar la autoridad competente. Bien. Por eso, para que entiendan que una cuestión es una contravención municipal, claro, una contravención provincial, y la otra, muy distinta, es un delito tipificado por el Código Penal de la Nación. Bien, por ejemplo, no cumplir con el protocolo establecido por el COE para un comercio, ¿qué tipo de infracción es? En este caso está incluida en la ley 10.072 Bien, y la ley provincial. Bien. Consultarle pero, como dije, hay mucha confusión porque hay facultades concurrentes, es decir, sobre una conducta parecida o una misma conducta podría acudir, por un lado, la municipalidad y a labrar un acta y también la provincia y labrar otra acta. Y estamos hablando de una misma conducta o una conducta similar. Sí. Y estamos hablando de 2 contravenciones de acuerdo a los estamentos. Es muy conflictivo el tema porque el reparto de competencias en materia de salud y de control para proteger la salud, el federalismo que tenemos no es claro. Por eso cuando hablamos del delito, que está tipificado en el artículo 239, que hace referencia a la violación de una orden de autoridad competente, lo primero que va a hacer el abogado penalista es impugnar la calidad de autoridad competente de la imposición de esa orden. Es obvio porque no es un tema fácil dirimir cuál es la autoridad competente que para dar una orden vinculada con un tema de salud. En el año, sobre este tema no se ha hablado mucho porque en general la gente ha cumplido con las órdenes de las autoridades por miedo, porque la pandemia nos genera mucho miedo y mucha preocupación por nuestra salud. Pero si uno va e hila fino en los expedientes penales, obviamente que va a encontrar este debate, que no es menor, pero tiene que ver con el reparto de competencias que tiene nuestra Constitución, las 3 instancias. Que en el tema salud no es claro. Bien. Por último y brevemente consultarle si a su entender se está cumpliendo efectivamente con las sanciones dispuestas en los 3 órdenes para las infracciones. Yo creo que lo que más ha habido son multas, o sea, se han aplicado sanciones de tipo provincial y municipal, sí, y la actuación en sede penal han sido para casos aislados que han tenido relevancia y que la autoridad judicial lo ha considerado pertinente. Creo que el principal fiscalizador de las conductas ha sido las autoridades provinciales y municipales. En la aplicación del Código Penal también actúan las autoridades municipales, pero actúa en la aplicación de una norma nacional. Yo creo que eso lo han dejado, por lo que se ve en los medios, solamente para las situaciones excepcionales, muy relevantes, y creo que también a modo ejemplificativo, claro, para que la gente lo vea como que además de la sanción
pecuniaria puede tener incluso un proceso penal que le genera un antecedente que no es para nada bueno. Perfecto, bueno, creo que el caso emblemático es el del ciclista que violó la cuarentena, ¿no? Y la posibilidad Por de ejemplo. circulación. Enrique Novo, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable con Telediario. Gracias, Marina. Saludos, Hasta Pablo. cualquier momento, saludos.